Rusia atribuyó a un dron ucraniano un gran incendio en un depósito de petróleo cerca del balneario del Mar Negro en Sochi. A medianoche del 12 de septiembre de 2025, los petroleros rusos esperaban en silencio para cargar millones de barriles de petróleo, sin saber que alguien ya los había observado, esperando el momento perfecto para atacar. Momentos después, drones ucranianos invadieron los cielos rusos. Los rusos conocían los objetivos y sus defensas los destruyeron uno a uno. Para Rusia, parecía una defensa impecable. Para Ucrania, fue solo el primer sacrificio de peón en el tablero de ajedrez. Un sacrificio de peón tan bien planeado que se convirtió en un caso de estudio. No en cómo ganaron, sino en lo brutal que fue la forma en que lo lograron. Ahora, a algunas personas no les va a gustar que esto se exponga, y definitivamente intentarán suprimirlo en el algoritmo. Solo puedes contraatacar dando clic en Me gusta, el 12 de septiembre, 12:25 am. Dos enormes petroleros de la flota fantasma estaban en el puerto de Primorsk, en el Báltico, cargando millones de barriles de crudo. A cientos de millas al sur, operadores de radar rusos vieron algo asombroso. En una pantalla muy alta, frecuencia Nevo, imagen de largo alcance, surgió una señal inusual, más de 70 señales no identificadas con baja sección transversal de radar. Sigilosas, rápidas y dirigidas directamente hacia el espacio aéreo ruso. La formación, de casi 1000 kilómetros, transportaba más de 3 toneladas de explosivos de alto poder. En el Centro de Comando de Defensa Aérea del Oblast de Leningrado, el radar 91N6E Big Bird detectó el enjambre y activó de inmediato las sirenas y la defensa aérea. Los comandantes de Moscú aún no se preocupaban. Estos eran los momentos para los que se creó su escudo antiaéreo de 3 capas A2AD Gravestone 90 y 2N6E. Radares de las baterías S-400 empezaron a fijar objetivos. Los Pantsir S-1 lanzaron proyectiles gemelos 2 a 38M, de 30 milímetros, formando una pared de acero y fuego. Para cualquier observador, parecía una defensa rusa perfecta, pero no lo era. Esto fue un engaño deliberado y quirúrgico. Rusia creyó que los drones iban hacia sus barcos sombra, petroleros en Primorsk, con millones de barriles de crudo. Los barcos eran demasiado valiosos para perderse. Formaban parte de la flota sombra de Moscú, base secreta de las exportaciones petroleras rusas. Por sanciones, los petroleros rusos no navegan libremente por el Mar Negro y Báltico, por lo que usan barcos sombra para ocultar su identidad. Esta flota sombra usa petroleros viejos, mal mantenidos, con banderas falsas, dueños ocultos y registros cambiantes. Apagan sus rastreadores, sistema de identificación automática y hacen transferencias riesgosas entre barcos en el mar para ocultar el origen real del petróleo ruso. Su misión era simple: evadir las sanciones occidentales y entregar crudo a Asia Central y del Sur, y sus compradores harán la vista gorda. Para el Kremlin, proteger estos barcos es esencial. El petróleo es la principal fuente de ingresos de Rusia, y sin estas operaciones encubiertas, Moscú no podría financiar la guerra. Con cada día que pasaba, Rusia se volvía cada vez más alerta para proteger su petróleo, porque sus heridas del pasado ya los atormentaban hasta un grado inimaginable. No era la primera vez que Ucrania atacaba la flota. El 27 de junio, el petrolero ruso Vilamura, de la flota sombra, sufrió una explosión en el Mediterráneo, confirmó la inteligencia militar ucraniana. La explosión atravesó la sala de máquinas, mientras el barco transportaba más de 1 millón de barriles de crudo. El Vilamura, un buque de bandera de las Islas Marshall, construido en 2011, fue visto varias veces transportando productos petroleros desde puertos rusos como Ust, Luga y Novorossiysk. Dañado e inutilizado, fue remolcado a Grecia para inspección. No fue un caso aislado. Para mediados de 2025, consultoras confirmaron que 5 petroleros de la flota sombra sufrieron explosiones o sabotaje. Algunos propietarios incluso comenzaron a desplegar buzos y drones submarinos para revisar sus barcos en busca de minas. Esta vez, preparó el escenario para lo que seguía: ataque masivo con drones a Primorsk. Tras la medianoche del 12 de septiembre, más de 70 drones aparecieron en los radares rusos. Los comandantes entraron en pánico, pensando que era un ataque directo a la flota, no solo otra incursión. Petroleros de la flota sombra atracados en Primorsk. Pero lo que no se dieron cuenta fue que el plan de Ucrania era más complejo, más preciso y mucho más devastador de lo que imaginaban. Ucrania no solo quería dañar algunos barcos, sino atacar la línea vital económica de Rusia. Se enviaron oleadas de señuelos a pueblos y distritos de Leningrado, Oblast, San Petersburgo y otras ciudades. Alejaron el S-400 del objetivo real.
Primorsk y la infraestructura energética que financia la guerra rusa. Imagina que las refinerías, plantas de fraccionamiento y terminales de gas natural licuado atacadas reducirían la exportación rusa. El tablero de ajedrez estaba listo. Más de 70 drones fueron lanzados en la noche. Fin. La mitad del enjambre eran drones baratos y desechables. Eran puro señuelo, con cuerpos de madera contrachapada y firmas de radar bajas, diseñados para ser vistos y luego derribados. Los otros 40 eran la fuerza principal en el núcleo, 15, U-Sheta, 26, Boeber, ERS plataformas, kamikaze de largo alcance, elegidas para un vuelo de 1000 kilómetros con ojivas de 40 kilogramos. Los escoltas de guerra electrónica Banshee 7 no tenían explosivos, solo bloqueadores y antenas extra. Su misión era confundir los sistemas de control rusos y causar caos en los radares, permitiendo a los drones Boeber llegar a sus objetivos. Parecía un ataque común, pero estos drones baratos y tempranos hicieron que los S-400 y Panzer desperdiciaran misiles y bloqueos. El verdadero ataque pasó por los huecos dejados atrás. Cuando los comandantes notaron la trampa, un escuadrón de Boebers modificados ya se acercaba a Primorsk. Pequeños, silenciosos y letales, listos para atacar la red energética rusa. Los drones Boeber estándar no podían llegar a los objetivos. Pero esto era diferente. Solo las variantes de alcance extendido, equipadas con tanques de combustible adicionales y un motor optimizado, además de software especial, podían completar el vuelo de ida de 1000 kilómetros llevando una ojiva de 40 kilogramos, recientemente equipados con tecnología de Estados Unidos. Eran efectivamente plataformas kamikaze, seleccionadas y mejoradas para un solo y audaz intento. Se creó una solución paralela para guerra electrónica. Escoltas Banshee, 7 drones basados en el mismo fuselaje de largo alcance, con cápsulas de interferencia y antenas extra en vez de explosivos. Debían escoltar a los bombarderos durante 1000 kilómetros y neutralizar las defensas enemigas. El AQ-400 Guadaña se eligió como señuelo por esto. Su estructura de madera contrachapada daba baja firma de radar y facilitaba producción rápida y económica. Se requerían cientos de drones baratos para un ataque masivo y eso fue lo que hicieron. Durante las primeras horas, volaron en absoluto silencio de radio, siguiendo cauces de ríos y terrenos boscosos, guiados por mapas digitales de terreno precargados. Para evitar la cobertura de las redes de radar, navegación y guerra electrónica rusas, cada componente debía operar con precisión casi militar. Fue una prueba clave para los sistemas de navegación autónoma de cada dron. Varios de ellos se perdieron durante el agotador vuelo, estrellándose contra el terreno o sucumbiendo a fallas técnicas, y esas pérdidas se habían aceptado desde el principio. Al cruzar la frontera rusa, las reglas cambiaron. Ya no se escondían, solo debían arreglárselas. Cuando las poderosas redes de defensa aérea de Rusia despertaron, reaccionaron exactamente como Ucrania lo había esperado. El 91 N-6E Big Bird detectó un enjambre masivo pero disperso a cientos de kilómetros de distancia, y por diseño, priorizó el grupo. Juzgó. La mayor amenaza, los 35 AQ-400 Sites avanzando hacia San Petersburgo. Para quien veía el radar, parecía una defensa perfecta, que era justo lo que buscaba Ucrania. Mientras los S-400 y Panzers perseguían señuelos, 40 drones se dispersaron por el Oblast de Leningrado, jugando al gato y el ratón con los sistemas Panzer y Buk. Un Panzer S-1, cerca de Volosovsky, fijó como objetivo a un UJ-26 Boeber que volaba bajo. Su radar de seguimiento 1RS-21E capturó el objetivo perfectamente. Pero lo que los rusos no sabían era que un Banshee 7 ya estaba en camino. Dron británico adaptado por Ucrania como plataforma unidireccional de guerra electrónica. El Banshee detectó la banda X del Panzer y lanzó una onda de interferencia tan fuerte que la pantalla del operador se puso blanca. La cerradura se rompió. Los cañones 2 a 38M de 30 milímetros dispararon en la noche, pero el Boeber ya había desaparecido. Ese ritmo continuó toda la noche. Misiles y ráfagas de cañón destruyeron decenas de drones. Y aún así, los enjambres seguían llegando con un solo objetivo: derribar las refinerías. Los rusos eran tercos y furiosos. Derribaron 33 drones sobre Leningrado, pero la mayoría de esas pérdidas eran previstas. El juego real no empezaba. Cada vehículo aéreo no tripulado derribado creaba un breve punto ciego para el siguiente. Cada dron caído creaba una brecha, un breve punto ciego en la defensa aérea que permitía el paso de otro. Por el agujero abierto en sus defensas, un escuadrón de asesinato de solo 7 drones UJ
26 Bobber, de alcance extendido especialmente modificados, se deslizó a través de la línea principal. Pequeños y letales, cada uno llevaba una ojiva perforante de 40 kilogramos bisturís quirúrgicos para cortar la línea vital económica de Rusia. Los 7 Bobbers se dividieron en 2 grupos y realizaron un ataque final y letal sobre el puerto. 3 fueron directo al corazón de la instalación, la estación de bombeo. Los misiles del Panzer alcanzaron a uno del trío, derribándolo a solo unos cientos de metros de su objetivo, pero los otros 2 siguieron adelante. El primero, con una ojiva termoenergética TBG-7V, impactó el edificio principal de control de la estación. La explosión consumió el aire y generó una onda de presión que arrancó las paredes. Segundos después, el segundo Bobber impactó la tubería principal. Rupturas en el colector y detonaciones secundarias cortaron las líneas vitales del puerto. Al mismo tiempo, 4 Bobbers se acercaron a 2 petroleros en el muelle y 2 fueron al barco Custo. El dron impactó bajo el puente y destruyó la electrónica del barco. El siguiente chocó con el tanque de carga, causando un incendio descontrolado. Los ataques fueron precisos y devastadores. 2 ataques similares, un dron en la sala de máquinas y otro en los colectores de carga. 4 de los UAVs dieron en el blanco en 2 petroleros clase Afromax de los barcos Fantasma, Custo y Kaiyun. Custo, administrado por la corporación Solstice, tenía un peso muerto de 115.000 toneladas. Kaiyun de Axeronics Limitada tenía 110.000 toneladas de peso muerto. Ambos estaban registrados con banderas sospechosas en registros marítimos y de seguros. Al momento del ataque, ambos estaban en la línea de carga. La carga casi terminaba cuando iniciaron los incendios. El impacto fue estratégico, no solo militar. Los drones no solo impactaron los tanques de almacenamiento, sino que golpearon el corazón de la estación de envío. Pero el daño completo aún estaba por hacerse. 42 segundos tras la primera explosión, ocurrió otro impacto y la estación de bombeo 2 del puerto Primorsk colapsó. Un tercer dron cruzó la fachada superior del centro de control del puerto. Un cortocircuito activó el apagado de emergencia, pero no se completó porque el núcleo del sistema de control de energía también falló. 2 drones más cortaron los brazos de carga en la popa del petrolero. Un incendio comenzó en el Custo y el combustible se derramó del Kaiyun. El sexto y séptimo dron destruyeron las válvulas de las bombas. Después de esos impactos, ya no fue posible controlar el infierno. Primorsk se evaporó. En cuestión de minutos, el puerto parecía el infierno. 2 enormes petroleros en llamas, una estación de bombeo devastada y la infraestructura destruida. Más tarde, el Ministerio de Defensa ruso informó que derribaron 221 drones ucranianos y repelieron todos los ataques. Esas cifras quedaban vacías frente a las imágenes satelitales de Primorsk. Miles de millones de dólares en daños. Innegable. Definitivamente estos no eran objetivos al azar. Primorsk representaba casi el 20% de las exportaciones marítimas de petróleo ruso. Los petroleros clase Aframax tenían una capacidad de alrededor de 7.000 barriles cada uno y eran nodos vitales en una flota fantasma utilizada para evadir sanciones. Primorsk facilitaba un valor anual de exportación de petróleo de casi 15.000 millones de dólares con envíos diarios promedio de 1 millón de barriles. El ataque puso en riesgo ingresos diarios de 70 a 80 millones de dólares. Y puedes imaginarte la magnitud de la pérdida que enfrentó Rusia después de este ataque. El caos se extendió a tierra firme. El aeropuerto Púlkovo en San Petersburgo activó planes de contingencia. 11 aeronaves fueron desviadas y las incursiones de vehículo aéreo no tripulado llevaron el control aéreo civil y militar a crisis. Las pantallas de radar y torres activaron los protocolos de seguridad y las operaciones colapsaron. Los datos, restos, escombros y fotos satelitales de Leningrado llegaron a las agencias estatales. El enjambre de largo alcance de Ucrania logró 3 objetivos clave. Primero, corrigió errores importantes en el cálculo de alcance con plataformas de mayor alcance. También se emplearon 2 tipos de vehículo aéreo no tripulado para confundir a los sensores rusos. Usaron señuelos baratos de madera AQ para crear pistas falsas y drones Bobber de alcance extendido reforzados para ataques letales. Las escoltas Banshee 7, guerra electrónica, no necesitaban cegar totalmente los radares. Solo tenían que inundar a los encargados de tomar decisiones con tantos objetivos falsos e interferencias que los operadores no pudieran identificar las verdaderas amenazas. Partes halladas cerca de Usmino. Pokovsky presentó armazones portadores con software de navegación para demostrar que Ucrania los usó para engañar y atacar. Las fotos en redes sociales del incendio confirmaron lo que los satélites mostraron y la versión oficial cedió ante la evidencia. A pesar de las defensas, la 6ª Unidad Combinada de Armas, el Ejército, una división motorizada independiente, el cuartel de la Flota del Báltico y unidades de artillería y cohetes en la línea Luga.
redes de defensa aérea en Lomonosov y una columna C-2 que cruza Gachina y Pushkin. 3 años bajo un modelo de amenaza familiar crearon una mentalidad defensiva y un punto ciego. La mayoría de las unidades vigilaban el oeste, no esperaban un acercamiento a baja altitud desde el sur. Cambios de turno, retrasos, patrullas costeras y una inflación sincronizada de bandas C crearon una oportunidad breve y decisiva. Volando bajo y entrando en la vista de las antenas en los últimos momentos, obligó incluso al S-400 a una carrera contra el tiempo. Pero esto no fue el final de la historia. Esta fue solo una de las muchas heridas que Ucrania le infligió a Rusia. La madrugada del 13 de septiembre, la refinería Bazhnev-Novoil en Ufa, capital de Bashkortostán en Rusia, se incendió y en inteligencia militar ucraniana. El HUR se atribuyó la responsabilidad. Esta no era solo otra refinería. Bazhnev-Novoil es uno de los mayores complejos petroleros de Rusia, abasteciendo al mercado interno y de exportación. Golpearla era cortar una arteria clave de la economía de guerra rusa, y la ubicación envió ondas de choque a través del mando de Moscú. UFA se encuentra a 1.500 kilómetros o 932 millas de la frontera con Ucrania. Quizá ya hayas adivinado por qué es algo tan importante. Hasta ahora, incluso los generales rusos veían a Bakuristán como intocable, muy al este y profundo en la Federación. Pero los drones de Ucrania demostraron que estaban equivocados. Testigos relataron explosiones enormes y un incendio intenso, mientras los servicios de emergencia combatían por horas. Pero Ucrania no planeaba detenerse. Su siguiente objetivo fue la refinería de petróleo Kidashi, también llamada Kinev, situada en la región de Leningrado, a unos 100 kilómetros al sureste de San Petersburgo. Kinev no es cualquier planta. La refinería Kidashi no era un objetivo común. Es una de las 2 mayores refinerías de petróleo en Rusia, rivalizando solo con la de Ryazan. Pertenece a Sugut Neftogas. Kidashi puede procesar más de 20 millones de toneladas de crudo cada año, aproximadamente 355.000 barriles por día, casi el 64% de la capacidad total de refinación de Rusia. Su unidad de conversión profunda por sí sola maneja el 40% de la producción de la planta, siendo una piedra angular de la economía petrolera de Moscú. Drones ucranianos cruzaron de nuevo los cielos de Rusia durante la noche, llegando hasta el Oblast de Leningrado. Las defensas aéreas rusas respondieron enviando interceptores rápidamente. Interceptaron los drones, pero aún así perdieron. Incluso las interceptaciones exitosas tenían un costo oculto. Los restos incendiados de los drones derribados cayeron en la refinería y las llamas iluminaron el cielo nocturno. Por un momento, pareció que uno de los activos energéticos clave de Rusia podía perderse en un solo ataque. El gobernador Alexander Dorodenko recurrió a Telegram en cuestión de horas, asegurando a los ciudadanos que el incendio había sido extinguido, que no hubo víctimas y que todo estaba bajo control. La verdad era difícil de ocultar. Una unidad principal de Kidashi estaba fuera de servicio y el mantenimiento duraría al menos un mes. Cada día inactivo costaba millones en producción y miles de millones en confianza perdida. El simbolismo era devastador. Tras paralizar Primorsk, la principal puerta de exportación de Rusia, Ucrania demostró que podía atacar el corazón industrial de la red de refinación rusa, a más de 800 kilómetros de la frontera. Sabemos que el petróleo es vital para Rusia, pero Ucrania pudo haber hallado y destruido otra línea crítica. Después de que Primorsk ardió, después de que Kirashi se incendió, otro ataque llevó los límites del alcance y la distancia aún más lejos. Un legislador ucraniano informó que drones atacaron la planta química Metafrax en Guboka, uno de los principales productores de metanol en Rusia. El objetivo era estratégico. En 2023, Metafrax inauguró un nuevo complejo de amoníaco, urea y melamina, produciendo más de 30.000 toneladas de amoníaco en sus primeros 8 meses. El amoníaco es esencial para fertilizantes, explosivos y la industria rusa. La planta está sancionada internacionalmente, pero en Rusia sigue siendo clave para la agricultura e industria química. Y la ubicación era impresionante. Gubaka se encuentra en los montes Urales, a casi 2.000 kilómetros o aproximadamente 1.200 millas de Kiev y a 1.700 kilómetros o unas 1.000 millas al este de Moscú. Que los drones ucranianos lleguen ahí muestra un alcance que Moscú no creía posible. Funcionarios rusos minimizaron el incidente, diciendo que solo hubo daños menores, pero el mensaje ya estaba enviado. Ninguna instalación. No importa qué tan profundo esté dentro de Rusia, más allá del alcance de ataque de Ucrania, Rusia puede intentar esconderse, pero Ucrania no va a dejar de atacar su sector energético. Probablemente veremos más daños en el futuro.
Más ataques a refinerías, golpes a la flota en la sombra y mayor presión sobre las fuentes que financian la guerra de Moscú. Puertos petroleros en el Báltico y refinerías en San Petersburgo arden mientras atacan plantas químicas en los Urales. Ucrania dejaba clara su nueva estrategia, atacando tanto al ejército ruso como a la base de la economía de guerra de Rusia. Informes indican que los ataques de drones ucranianos han reducido la refinación petrolera rusa a menos de 5 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde abril de 2022. Estos ataques han obligado a Rusia a priorizar la demanda interna de combustible sobre las exportaciones, y los envíos de combustible por mar desde los puertos rusos han caído casi un 20% en comparación con el año pasado. A inicios de septiembre, los daños al puerto de Primorsk, un importante centro exportador, agravaron las interrupciones. Moscú aumentó en 11% sus planes de exportación de crudo a puertos occidentales para compensar pérdidas. El costo financiero aumenta. Según oilprice.com, se prevé que los ingresos de Rusia por petróleo y gas caigan 23% en septiembre respecto al mismo mes de 2024. Por los bajos precios del crudo y un rublo fuerte, todo este daño era evitable, pero Rusia eligió lo opuesto. Europa y Estados Unidos intentaron frenar la guerra en Ucrania, pero Putin no quiso ceder. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió personalmente con Putin en Alaska, pero eso tampoco funcionó. Una razón clave de la arrogancia de Putin y la resistencia de Rusia es su petróleo y gas. Occidente y Estados Unidos sancionaron el petróleo y gas rusos para dañarlos económicamente, pero Rusia aún así logró evadir las sanciones. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo, y se sabe que el dinero del petróleo y gas financia su ejército y ataques contra Ucrania. Tras las sanciones, Rusia siguió vendiendo petróleo al bajar sus precios. En los primeros 7 meses de 2025, Rusia vendió petróleo por $69 mil millones, 19% menos que el año anterior, pero sigue siendo suficiente para el gobierno ruso. Ucrania sabe que mientras Rusia controle el petróleo, podrá financiar la guerra. Esta vez, el ejército ucraniano decidió atacar a Rusia donde más le dolía. No es una estrategia nueva, pero ahora se ha convertido en el centro del objetivo militar de Ucrania. La inteligencia ucraniana reporta que para junio de 2025, la flota fantasma rusa llegó a casi 1.000 barcos obsoletos con más de 100 millones de toneladas de peso muerto combinado. Es una red secreta que financia la guerra de Moscú y ahora es un objetivo prioritario para Ucrania. 2 días antes del ataque del 10 de septiembre, la inteligencia militar ucraniana, el HUR, realizó otro golpe en el Mar Negro. Un dron ucraniano atacó un buque proyecto MPSVK-07 de la flota del Mar Negro rusa cerca de la bahía de Novorossiysk, en Krasnodar. Esta vez no era un barco fantasma, sino algo más valioso. Un buque, proyecto MPSV-07 de $60 millones, un recurso raro y especializado en la flota de Rusia. En 43 meses desde la expansión de la guerra en Ucrania, las fuerzas ucranianas han hundido o dañado cerca de 1/3 de los buques de guerra de la flota del Mar Negro de Rusia. Destacó la destrucción del crucero Moskova por 2 misiles Neptuno ucranianos en abril de 2022. El ataque fue certero. Operadores ucranianos enviaron un dron nacional al puente del barco, donde estaban los sistemas de inteligencia electrónica. El impacto inutilizó el barco y obligó a Rusia a repararlo con altos costos. Según fuentes abiertas, Rusia cuenta con 5 barcos de salvamento operativos del proyecto MPS Kumba-0, 7 y un sexto aún está en construcción. La nave atacada en el golpe entró en servicio en 2015 según la HUR, aunque no se reveló su nombre. Cada uno costó millones de dólares y es clave en el reconocimiento, rescate y apoyo a la flota. Perder uno más presiona la débil presencia naval rusa en el Mar Negro. La HUR mostró imágenes en blanco y negro del ataque para confirmar el impacto. Entre ellos estaba el buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, entregado en 2015 y registrado en Novorossiysk. Los datos de rastreo indicaron su última ubicación en el mar de Barents meses antes, resaltando el amplio despliegue de estos barcos. El ataque del 10 de septiembre fue estratégico, no solo simbólico. Ucrania dañó la capacidad de Moscú para patrullar, reparar y recuperar activos en el Mar Negro al inutilizar el buque de apoyo ruso. Rusia burla a Occidente, pero este se vuelve más inteligente. Ucrania, Europa y Estados Unidos han mejorado en identificar la flota fantasma de Rusia y las empresas involucradas, aumentando las sanciones. Ucrania propuso un nuevo paquete de sanciones para aumentar la presión económica sobre Moscú.
Se aplican medidas a más de 400 barcos fantasma y se endurecen las restricciones al comercio petrolero. Según The Gaze, Andrei Yanmark, jefe de la oficina presidencial ucraniana, confirmó las nuevas sanciones. El Reino Unido ya había sancionado barcos fantasma rusos y ahora suma 70 embarcaciones más identificadas como transportadoras de petróleo ruso. El paquete también impacta a 30 empresas e individuos ligados al suministro de equipo militar ruso usado en armas, incluyendo firmas de China y Turquía. Solo el tiempo dirá si la estrategia de Ucrania logrará frenar la economía petrolera rusa y si esto llevará a Moscú a buscar la paz o a escalar la guerra. Más allá, YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal con menos de 1000 vistas como este. Eso no significa que todos deban iniciar un canal. Si has pensado en iniciar un canal de YouTube o uno sin mostrar tu rostro, ahora es el momento ideal. YouTube les está pagando millones a los creadores todos los días y ahora está impulsando canales nuevos y pequeños más que nunca. Seguro tienes muchas dudas sobre cómo iniciar y crecer un canal. Recibimos correos con preguntas de ustedes constantemente. Por eso reunimos todos nuestros consejos de YouTube en un solo video gratuito. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta en pantalla.